pasado 24 de julio, el Estado Mayor ucraniano lanzaba una oferta. Está dispuesto a colaborar con el Estado moldavo para acabar con la exótica región separatista de Transnistria, el último Estado soviético del mundo. 2.000 soldados rusos apoyados por 20.000 transnistrios guarnecen la región completamente rodeada por Ucrania y Moldavia. Así que debemos preguntarnos qué sucederá si Kiev y Chisinau se ponen de acuerdo para dejar caer la guillotina sobre Transnistria. ¿Pueden los ucranianos siquiera acumular fuerzas para semejante ofensiva? ¿Cómo sería políticamente vista esta invasión por parte del Kremlin? En Transnistria en cualquier momento se declara la movilización general. En Transnistria se han producido una serie de sabotajes que han destruido unas enormes antenas de radio, se han producido tiroteos contra una serie de ministerios de esa región y en este sentido cabe el riesgo de conflicto. Pero ¿cuán grande es? ¿Y qué posibilidades realmente tendrían Moldavia y Ucrania de derrotar al ejército ruso y transnistrio atrincherado en esa región? Transnistria, esa franja de territorio ruso que separa Moldavia y Ucrania. Este diminuto país de 500.000 habitantes sobrevivió debido a que en plena disolución de la Unión Soviética, el 14 Ejército de la Guardia acantonado en la región se puso de parte de la población rusa, a la que defendió del Estado moldavo. Moldavia, a su vez, mantiene fuertes vínculos históricos y económicos con Rumanía y en mucha menor medida con la Federación Rusa. Y por cierto, no podemos dejar de destacar el polvorín de Covasna. Se le considera uno de los mayores arsenales del mundo, hay miles y miles de toneladas de munición, hasta el punto de que algunos creen que en caso de estallar producirían el efecto equivalente a una pequeña bomba atómica. En este sentido se trata de una ubicación crucial y es donde se encuentra desplegada una parte muy importante de la fuerza rusa en Transnistria. Transnistria está defendida por 2 batallones motorizados rusos que suman 1.500 hombres. Uno se sitúa en el polvorín de Covasna y el otro en la capital regional, Tiraspol. Estas unidades de combate están reforzadas por 500 soldados rusos que patrullan la zona conflictiva de la frontera, así como por un puñado de helicópteros de combate y transporte. En caso de guerra, Rusia podría desplegar submarinos, buques y bombarderos estratégicos sobre el Mar Negro, de tal forma que estos puedan lanzar sus misiles sobre Moldavia, apoyando así a la sitiada guarnición de Tiraspol. Para apoyar al ejército ruso, las autoridades transnistrias también pueden ordenar la movilización general, lo que les permitiría organizar fuerzas de 20.000 a 30.000 hombres, apoyados por múltiples milicias locales. En caso de invasión, los defensores de Transnistria contarían con 2 tipos de armas esencialmente: misiles antitanque y armas antitanque en general, incluyendo, por ejemplo, cañones sin retroceso, bien ocultos en el terreno para esperar a los carros de combate y a los blindados ucranianos y moldavos, y de otro lado, cierto armamento antiaéreo. Es cierto que tienen apenas unos sistemas de misiles dotados de radares S-125 relativamente obsoletos, pero también es cierto que Moldavia apenas tiene fuerza aérea y Ucrania tampoco es que tenga unos medios especialmente avanzados. Por tanto, algo se podría hacer, y esto por supuesto se combinaría con el empleo de cañones antiaéreos de corto alcance y lanzamisiles antiaéreos portátiles. Para poder lanzar contraataques y penetrar en Moldavia, los transnistrios cuentan con un pequeño puño acorazado que consta de una compañía acorazada de carros de combate T-64PV apoyados por una fuerza del tamaño de un batallón mecanizado, a lo que se suman las fuerzas rusas, claro. Por su parte, el ejército moldavo dispone de 6.500 hombres apoyados por 1.000.000 de miembros del OPON, así como numerosas milicias. Teóricamente, podrían movilizar un máximo de 120.000 jóvenes, sin embargo, probablemente no hay equipamiento disponible, así que la cifra real probablemente es igual o inferior a la de tropas que puede desplegar Transnistria. Cabe decir que una parte del ejército moldavo se ha visto beneficiado de los programas de construcción de capacidades acordados con la OTAN en 2014, y que muchos de sus soldados se han instruido junto a sus camaradas rumanos al otro lado de la frontera. Ahora bien, ¿qué hay de Ucrania? ¿Cuántas fuerzas tendría que distraer en este teatro de operaciones para lograr imponerse a Transnistria? Bueno, pues yo entiendo que, viendo los números con los que podría contar Transnistria apoyada por las fuerzas rusas, serían necesarios 15.000 hombres para poder asegurar una parte de Transnistria, es decir, una invasión limitada de ese territorio, y podrías necesitar hasta 50.000 para poder realmente a largo plazo doblegar a la guarnición. Y junto a estas tropas, en cualquier caso, debería haber una o varias brigadas mecanizadas, brigadas dotadas de blindados para penetrar en ese territorio e ir destruyendo las posiciones fortificadas. La gran ventaja, ¿cuál es para los moldavos y los ucranianos? Pues que podrían sencillamente
básicamente poner sitio a Transnistria, sitiar completamente, cercar completamente la región y no dejar que entren suministros, con lo que a largo plazo es cuestión de tiempo que la zona se rinda, claro. Militarmente, el polvorín de Covasna sería sistemáticamente bombardeado nada más empezar el ataque, así que una parte importante de la munición que tiene Transnistria se perdería. Asimismo, los transnistrios y las tropas rusas se verían sometidas a un auténtico asedio. La red eléctrica dejaría de funcionar, los alimentos escasearían, solo habría munición para algunos meses y la defensa aérea difícilmente podría enfrentarse a los drones, que vigilarían permanentemente el grueso del país, mientras la aviación ucraniana podría bombardear a placer toda la zona. Pero antes de concluir conviene que veamos la geografía de este país, de Transnistria. Bien, ahí tenemos la distancia que hay desde el Mar Negro, desde una posición adecuada para lanzar misiles, hasta el sur de Transnistria, unos 130 kilómetros. Si lanzáramos los misiles desde el fondo del Mar Negro hasta el norte de Transnistria, tendríamos que recorrer unos 300 kilómetros, distancias a las que los misiles rusos deberían poder actuar. Con todo, ya vemos que la Transnistria no tiene conexión con el mar, en este sentido se encuentra realmente a 70 kilómetros del mismo, es decir, que hablamos de un territorio, de una franja que está completamente aislada. Ahora bien, ¿qué sucedería si asaltamos esta franja? Bueno, de entrada veamos su anchura. Estamos hablando de apenas 13 kilómetros en algunos de los puntos más anchos y de una distancia incluso menor, apenas 9 kilómetros en las zonas más estrechas. La capital es esta de aquí, Tiraspol, que tiene además su propio aeropuerto. Pero también cabe hablar de la geografía, porque es esta. Ya veis cómo es, ¿no? Todo grandes campos, zonas cultivadas, tremendamente llanas y una franja, como digo, muy fácil de atacar. Aquí tenemos la ciudad Tiraspol y en realidad numerosas ciudades de tipo comunista, es decir, que están muy dispersas a lo largo de una serie de territorios y en viviendas unifamiliares. Ahí los tenéis, por ejemplo. Nuevamente, no podemos dejar de destacar la presencia de numerosos cultivos y también, por supuesto, la presencia de una serie de ríos, principalmente el Dniester, pero también otros, incluyendo el Kurchurán, que da paso a la importante presa hidroeléctrica. Y en este sentido sirven de barrera defensiva, sirven para que el ejército transnistrio y el ruso puedan atrincherarse mejor. Una batalla por algunas de las ciudades más pobladas, como es naturalmente el caso de Tiraspol, sería absolutamente fundamental y difícil de combatir realmente. Aquí vemos que es una ciudad de cierto tamaño, con muchos tipos de zonas urbanas, unas más industriales, otras de viviendas unifamiliares, otras de bloques de edificios, de colonias obreras, en fin, una zona realmente complicada de atacar. Ante semejante contexto y con la aviación ucraniana libre para actuar a placer, para los transnistrios solo existe una opción militar: lanzar un ataque preventivo sobre el débil ejército moldavo, derrotarlo y forzar a la capital Chisinau a firmar la paz, para a continuación concentrar la totalidad de las fuerzas en defender la frontera con Ucrania. A partir de aquí, los transnistrios y las tropas rusas tendrían que racionar la munición, dispersarla en pequeños depósitos por todo el país y enrocarse en todos los pueblos y ciudades para hacer pagar caro cada palmo de terreno. Simultáneamente, el mando militar transnistrio tendría que establecer mandos territoriales con mucha autonomía, ya que es muy probable que algunas partes de Transnistria sean seccionadas y separadas del resto de la región, por lo que en la práctica tendrían que operar aisladamente. Y una vez alcanzado ese momento se trataría de ganar tiempo, atrincherarse y esperar a que acabe la guerra de Ucrania y también, por tanto, la invasión de Transnistria. Como vemos, una ofensiva militar ucrano-moldava sobre toda Transnistria es costosa militarmente. Si bien un ataque para capturar la comarca norteña, por ejemplo, de Kamenka, que apenas suma 20.000 habitantes, podría ser una opción más interesante. En todo caso, los moldavos y sus aliados rumanos no parecen interesados en una guerra por Transnistria, por mucho que los ucranianos hayan ofrecido su apoyo. Sin embargo, la actitud pacífica moldava descansa en 4 pilares que se pueden ver mermados a medida que pase la guerra de Ucrania. Primero, el escaso tamaño y la preparación del ejército moldavo. Segundo, las consecuencias militares y económicas de las sanciones rusas y de la propia guerra. Tercero, las posibles reticencias de la Unión Europea a que se abra un nuevo frente que dificulte aún más las negociaciones de paz y amenace con alargar el conflicto. Cuarto, las reticencias de la OTAN ante una situación que podría provocar encontronazos de la aviación atlántica que protege los cielos rumanos con la fuerza aérea de Rusia.
No obstante, todo esto puede cambiar. Al fin y al cabo, en Moldavia a día de hoy gobiernan los proeuropeos y al fin y al cabo el ejército moldavo es muy, pero que muy mejorable, y de hecho se está mejorando, aunque poco a poco, y por ahora no hay grandes recursos como para cambiar el equilibrio de fuerzas. Pero si a largo plazo se realiza esa inversión, este equilibrio podría variar. Pero bueno, eso ha sido todo, espero que os haya resultado interesante. Os invito a echarle un vistazo a los enlaces de abajo en la descripción, donde podréis acceder, por ejemplo, al Discord de cosas militares y bueno, pues compartir conocimientos con el resto de la comunidad, básicamente. Y bueno, lo dicho, que muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.